Bienvenidos a un nuevo video del proyecto de vinculación con la sociedad, alfabetización tecnológica en tiempos de cuarentena de la Universidad Laica del Faro Manaví Extensión Chone. Soy Maite Villaprado y el día de hoy crearemos un proyecto con Xamarin Forms de agenda de contactos. Ponemos nuestro nombre y luego seleccionamos dónde lo vamos a guardar. En este caso yo lo voy a guardar en la carpeta escritorio. Lo ponemos crear. Seleccionamos la plantilla en blanco y verificamos que esté para Android y iOS. Lo podremos crear y esperamos que se cree nuestro proyecto. Una vez que se ha creado nuestro proyecto, crearemos una clase. Para esto nos vamos en clic derecho, agregar, clase, y le pondremos como nombre a esta clase contacto. Pondremos agregar. En esta clase lo que vamos a hacer es crear lo que va a tener nuestra agenda de contacto. Esto de mover las llaves es por preferencia. Una vez que ya tienes las llaves como las quieres, lo primero va a ser hacer la clase pública y luego crearemos 3 propiedades. Estas van a ser públicas y de tipo string para poder, es decir, que va a ser de una cadena de caracteres y que lo vamos a poder utilizar desde cualquier otra clase. Bueno, vamos a poner nombre y van a contener los métodos get y set. El método get para poder obtener los datos y el set para poder mostrarlos o enviarlos. Haremos lo mismo para teléfono y correo. Guardamos con control S y lo siguiente va a ser crear una nueva clase a la cual le vamos a poner como nombre generar contactos. Pondremos agregar. En esta clase lo que haremos será generar un número determinado de contactos de manera aleatoria. Para ello vamos a crear 2 variables privadas estáticas de lista tipo string, una para nombres y una para apellidos. Le vamos a poner como nombre a la primera lista nombres, la cual va a ser igual a una nueva lista tipo string, y luego dentro de esta vamos a agregarles unos nombres por defecto. En este caso yo le voy a poner Maite, Vicente, Alejandra, Cristian, Erika y Lía. La sintaxis aquí dice que tenemos que ponerle punto y coma. Luego crearemos otra lista para lo que vendría siendo los apellidos, y a este de aquí le vamos a poner como nombre lista apellidos. Igual que en la lista anterior, le vamos a ingresar unos apellidos por defecto, en este caso Villaprado, Temera, Basurto, vamos a ponerle Cortés, Zambrano y Mendoza.
Terminamos nuestra sentencia y cerraremos este mensaje que aparece arriba. Luego crearemos un método público estático para generar los contactos y le vamos a poner que va a ser de tipo observable collection con un genérico, es decir, lo que va entre los signos mayor que y menor que de contactos, y además que este método se va a llamar crear contactos. Dentro de este crearemos una variable random que va a ser igual a una nueva instancia random. Esto nos servirá para generar los números de teléfonos aleatorios, en el caso del nombre de acuerdo a los nombres y los apellidos ingresados en las listas que acabamos de crear. Como vemos que el Observable Collection nos aparece rojo, esto es porque nos falta agregar la librería. Para esto nos vamos al foquito, le daremos clic a la primera opción, vemos que ya aparece la librería arriba y que ya aparece sin subrayado rojo. Lo siguiente va a ser crear una nueva variable llamada contactos, la cual va a ser igual a una nueva instancia observable collection. Lo siguiente que haremos va a ser crear un ciclo for, el cual es una estructura de control en la que se indica el número máximo de interacciones que va a tener una variable. La estructura es que primero se va a crear una variable en que casi siempre es y de tipo entero, siempre es de tipo entero. Lo siguiente es que es igual a 0, de ahí se pone la variable de acuerdo que sea menor al número que se espera, que en este caso es 17, y luego i más más. Esto es para que se incrementen de forma automática el número de las interacciones. Como el número es 17, quiere decir que las interacciones que va a generar van a ser 16. Se creará una variable nombres, la cual va a ser igual a la lista nombres. Es decir, que va a tomar un nombre de esta lista a través de un random. Esto quiere decir que va a ser de forma aleatoria, que va a tener como parámetros a su vez los listos nombres. Y que se va a contar los nombres de la lista con un cow y se le restará 1. Esto quiere decir que va a tomar un nombre. Luego crearemos la variable apellidos y haremos lo mismo que acabamos de hacer con la lista nombres, pero esta vez va a ser con la lista apellidos. Lo siguiente que haremos va a ser crear una nueva instancia a partir de una variable llamada contactos e inicializaremos en esta las propiedades de nombre, teléfono y correos definidos anteriormente en la clase contacto, donde nombre, es decir, la propiedad nombre, va a ser igual a los nombres, es decir, los que se tomen de la lista, más un espacio, más el apellido que se tome de la lista. La propiedad de teléfono será igual al método generar contactos que crearemos en un momento. Por último, para el método correo, este de aquí va a ser el nombre que se tome de forma aleatoria a través de la variable nombres más la variable apellidos, igual a una cadena de caracteres que va a ser igual al dominio del correo, que en este caso va a ser uliam.edu.es, es decir, el dominio de mi universidad. Para que se cree el contacto utilizaremos la variable contactos.add, es decir, añadir, y la instancia de contactos dentro de los paréntesis. Lo siguiente va a ser retornar los contactos con return contactos. Esto va a decir que nos va a obtener
el contacto que se ha generado de forma aleatoria. Para crear el método generar el teléfono, encima del método presionaremos la tecla control más la tecla punto y se nos generará solo. Luego eliminaremos el código por defecto y en su lugar crearemos la variable random. Luego utilizaremos string builder para crear la variable teléfono, la cual será igual a un nuevo string builder. String builder quiere decir que es un string o una cadena de caracteres mutable, es decir, que no es estático. Para poder generar el número de teléfono utilizaremos la variable teléfono.append. Append quiere decir que podemos concatenar, es decir, unir varias cadenas, y a esa de aquí le pondremos una cadena de caracteres con el código del número de teléfono, en este caso 593, es el de Ecuador, y el número por defecto que tiene los números aquí, que es 9. Luego, para generar los 7 números restantes de manera aleatoria, utilizaremos el teléfono.append con un random, en el cual le diremos que genere el número de entre 1.000.000 y 9.999.999. Por último, le diremos que retorne el teléfono, es decir, el número de teléfono, como una cadena o un string concatenado con tu string. Después necesitaremos una página donde se mostrará la información de los contactos. Para ello nos iremos a la parte de agenda contacto con extensión C#, le daremos clic derecho, de ahí le daremos clic en agregar nuevo elemento y seleccionaremos la opción de Xamarin Forms. Por último seleccionaremos página de contacto, vemos que esto es con extensión XAML y le pondremos como nombre Contact Page y por último agregar. Eliminaremos lo que viene por defecto y en su lugar crearemos un nuevo stack layout, y dentro de este vamos a crear 3 labels, uno para cada propiedad que definimos en la clase contacto, y esto de aquí lo vamos a hacer a través de la estructura de enlace de datos o data binding, la cual es entre llaves la propiedad binding y luego el nombre de la propiedad con la que queremos enlazar, que en este caso va a ser nombre, y un font size, es decir, un tamaño de letra de 20. Y luego vamos a hacer esto mismo para la propiedad teléfono y para la propiedad correo. Luego en el content page vamos a agregarle un padding, es decir, un espacio entre elementos de 10. Y además le vamos a poner como título contacto. Luego nos iremos al contact page con extensión C#, eliminaremos esta línea que aparece aquí y en el constructor contact page le pondremos la clase contacto seguido de la instancia contacto, y dentro de este de aquí vamos a realizar lo que vendría siendo el enlace de datos con binding context, el cual va a ser igual al contacto que se seleccione en el constructor de contact page. Luego crearemos una clase para la lista contacto
y le pondremos como nombre lista contactos. Lo primero que haremos en esta será hacer la clase pública y luego le heredaremos una clase llamada Master Detail Page. Este tiene un formato maestro detalle. El formato maestro muestra un conjunto de elementos simplificado, es decir, solo el nombre de los contactos, y el formato detalle, que muestra los elementos de la selección maestra, es en este caso el teléfono y el correo del contacto. Luego crearemos un constructor público llamado lista contactos y dentro de este crearemos una instancia llamada lista a través de una variable, la cual va a ser igual a una nueva listView, el cual va a ser un control para mostrar los contactos. Luego generaremos los contactos de forma aleatoria con la propiedad itemSource, la cual obtiene una colección de elementos de la clase generar contactos y del método crear contactos. Por último, ordenaremos los contactos por nombres con un order by, el cual tiene los parámetros de x es igual o mayor a x.nombre, es decir, que la propiedad nombre. Luego crearemos un manejador de eventos para mostrar el detalle del contacto que se seleccione de la lista de contactos generados automáticamente. Para esto utilizaremos la propiedad itemSelect seguido de la impresión lambda más igual a sender, e, el cual es igual o mayor que un bloque de código. Dentro de este crearemos un ciclo if, el cual se utiliza para evaluar una expresión o una variable condicional, y si esta es verdadera se ejecuta el bloque de código dentro de este ciclo. En este caso le diremos que if es igual o tiene los parámetros de e.selectItem, el cual va a ser diferente a nulo, y dentro de este diremos que la propiedad detail es igual a una nueva página de contacto con el detalle del contacto seleccionado, haciendo un as de tipo contacto. Por último, ocultaremos los demás contactos con la propiedad isPresenten igual a falso. Luego crearemos la propiedad master, la cual será igual a una nueva página de contactos que tendrá como título mis contactos y contendrá una lista. Después crearemos la propiedad detail, la cual será igual a una nueva página de contactos y tomará el primer contacto aleatorio que se genere de este y lo hará con el parámetro first. Agregaremos la librería que falta. Para esto nos iremos al foquito y le daremos clic en la primera opción. Vemos que crear contactos aparece con rojo. Esto es porque nos faltó poner los paréntesis.
Guardamos y lo siguiente será ir al explorador de soluciones y abrir el main paint con extensión XAML. Luego eliminaremos lo que viene dentro del stack layout por defecto. Después entraremos el stack layout con las propiedades horizontal options igual a center y vertical option igual a center. Crearemos un botón dentro del stack layout y le pondremos como nombre BTN Agenda. Con el texto en mayúsculas de agenda. Luego le pondremos el color de fondo negro con background color. El color del texto va a ser blanco. Tendrá un tamaño de letra de 20. Una altura de 80 y una anchura de 160. Después en el main paint de extensión C# le daremos funcionalidad al botón. Para ello pondremos el nombre del botón, que era btn agenda.clicker, con la expresión lambda más igual a sender, e. Y dentro un navigation pulsing con los parámetros nueva lista para que nos redireccione a una nueva página que contiene la lista de contactos. Luego en el app con extensión C# le diremos que el main paint es igual a una nueva instancia de navegación. Después en la clase contacto que creamos al principio, crearemos un método público OpenRime de tipo string to string que retorne el nombre del contacto generado automáticamente. Por último probaremos nuestra aplicación. Vemos que nos aparece un error en lista contactos en la línea 31. Buscamos la línea 31 y vemos que es un punto y coma mal puesto. Una vez corregido le damos clic a My Davis otra vez. Como vemos aparece el botón que creamos y al darle el clic se nos redirecciona a una nueva página y aparece el detalle del primer contacto. Si deslizamos el enlace de la derecha podemos ver la lista de contactos generados de forma aleatoria y que al darle clic a uno se actualiza la página del primer contacto por el contacto seleccionado.